Entonces, tenemos este curso y esta primera clase vamos a ver los conceptos básicos del árbol genealógico. En estos conceptos básicos vamos a ver cómo nos vamos a hacer varias preguntas. Por ejemplo, me voy a hacer la pregunta, ¿para qué tomo yo este curso? Cada una y cada uno lo sabemos por dentro. Sabemos el motivo, pueden existir 2, 3 motivos, 4 motivos, 5 motivos, pero casi siempre hay un motivo. Normalmente cuando nosotros eh, comenzamos este camino del árbol genealógico y a reconocer nuestro árbol, a reconocer a nuestros ancestros, a reconocernos, a mirarnos en ellos, a reflejarnos en ellos, normalmente tenemos un motivo. Casi siempre pasa que tenemos una relación de pareja conflictiva, o tenemos un familiar que se enferma, o tenemos un familiar que se enferma y repite la situación de otro familiar, como nuestros antepasados, como lo diría Bert Hellinger, como nuestros antepasados siguen viviendo en nosotros, siguen viviendo en eso que nosotros vamos investigando, en eso que nosotros vamos rayando, vamos mirando poco a poco. Entonces, preguntémonos, ¿para qué tomo este curso? ¿Cuál es el motivo de tomar este curso? Pueden existir 2 o 3 motivos y los motivos principales son ¿qué deseo sanar? Casi siempre nosotros tenemos y lo hacemos regularmente, hacemos una lista de datos significativos que tenemos en nuestra vida y en la de nuestra familia. Entonces, las muertes, los accidentes, las enfermedades, cómo yo me parezco a mi sobrinita, cómo me parezco a mi tía, cómo mi tía muere de determinada forma y mi otra tía muere de la misma forma, son ciertas cosas que nosotros nos comenzamos a preguntar y que muchos autores, es interesante porque Anne Sugar, ella habla mucho sobre cómo identificar estos patrones de repetición y cómo ella misma, a través de su historia propia, comienza a identificar estos patrones de repetición. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros qué podemos ver acá, nosotros podemos consultar, primero que podemos hacer, podemos consultar la información con los miembros de nuestra familia. Hay que tratar de llegar lo más profundo posible en nuestro árbol, pero pues no siempre es posible en una primera medida, en un primer tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si falta algo, pues no importa, con el tiempo vamos llenando ese espacio y pues ya será correspondiente cuando cada información llegue. Entonces, lo que les digo, vamos a construir primero en papel, vamos a mirar los símbolos, vamos a mirar quién fue, los apellidos, cuál fue su fecha de muerte, cuál fue su fecha de nacimiento, sus características. Vamos a hacernos muchísimas preguntas. Vamos a comenzar con todas esas preguntas. ¿Qué tenemos en genealogía? ¿Qué es la genealogía? La genealogía viene del latín genea, del griego genos. ¿Qué quiere decir? Raza, nacimiento, descendencia, perdón. Es ya cuando nosotros estudiamos la genealogía, porque la genealogía lo estudian muchas disciplinas, la genealogía es usada primero fue usada en términos médicos, en términos genéticos. ¿Por qué? Porque se buscaba las raíces de las enfermedades, se buscaba de dónde venía, por ejemplo, una hemofilia, de dónde venía una repetición de una enfermedad crónica, de dónde venía por ejemplo, un problema de repetición en los dedos, de dónde venían todo ese tipo de enfermedades. Entonces se comenzó a estudiar a través de Mendel y pues todos sus postulados, se comenzó a estudiar la genealogía como estudio de la descendencia, pero a través de la genética. Entonces se utilizaron diferentes símbolos hasta que después ya con la psicogenealogía, que es lo que ya postula Alejandro y Cristóbal Jodorowsky y Mariana Costa, ya se ponen unos símbolos, como que se unifican como ciertos símbolos que van a ser usados. Entonces es el estudio de la descendencia o de la ascendencia de una persona o familia. El árbol genealógico, entonces, en este caso, expone todos los datos de un individuo. Entonces, todos los datos que ese individuo conozca conscientemente y de lo que él se dé cuenta también a nivel inconsciente. Nos va a mostrar de una forma organizada y sistémica, porque si lo vemos, por ejemplo, en un GenoPro o si lo vemos inclusive en un pliego de papel periódico en el que podemos hacer el árbol genealógico, que fue como yo comencé en un pliego de papel periódico con los símbolos.
En esto nosotros vamos a ver de una forma organizada y sistémica todo nuestro árbol y nos vamos a comenzar a dar cuenta qué es lo que pasa ahí. El árbol genealógico nos da la posibilidad de conectarnos, nos da la posibilidad mm, de enraizarnos con esa familia. Podemos aprender, entender nuestro pasado. Es un muy buen ejercicio cerebral, por ejemplo. Mm, si nosotros vemos, por ejemplo, una persona que no tiene identidad propia, que no conoce sus raíces, realmente nunca puede encontrar el equilibrio. Una persona que se pregunta de dónde vengo, una persona que se pregunta quiénes son mis antepasados, por ejemplo, una persona adoptada. Nosotros siempre vemos que normalmente los hijos adoptivos viajan miles de kilómetros para conocer a sus padres, precisamente por por esa importancia que tiene conocerlos, verlos, sentirlos energéticamente, cómo son, de dónde vengo para preguntar también. Es importante nosotros saber de dónde de dónde venimos para poder saber también para dónde vamos. Es algo innato en los seres humanos. Conocer de la genealogía familiar hasta dónde se pueda llegar. O sea, simplemente es como en el momento, en algunos momentos no va a ser posible de pronto verlo desde algún punto de vista que nosotros de pronto nos demos cuenta de una cosa u otra, pero sí es bueno que nosotros lo podamos ver como el origen de algo muy importante, como el primer paso, ¿listo? Entonces, por ejemplo, también es súper interesante conocer el origen de nuestro apellido, eso también puede ser muy fascinante para nosotros. ¿Qué es el árbol genealógico? También en muchas disciplinas lo llaman pedigrí. Es una representación gráfica de nuestra historia familiar o pues nuestra genealogía. Es uno de los métodos más antiguos usados en genética, precisamente para identificar las enfermedades dominantes o recesivas. Se usa para conocer las diferencias en la herencia, algunas enfermedades, rasgos característicos. Por ejemplo, este investigador francés, Maupertuis, él lo que hacía era que clasificó los genes del albinismo y la polidactilia cuando se tienen más de 5 dedos, ¿no? La polidactilia, entonces él se dio cuenta que esto, por ejemplo, el albinismo, la polidactilia, la hemofilia, se generaban, se heredaban de una forma distinta y se dio cuenta de esto a través de los árboles genealógicos, ¿listo? Entonces, ¿para qué un árbol genealógico? Y nos ayuda a conocer que determinadas enfermedades se heredan y la posibilidad de que puedan aparecer nuevos casos. Esos eran los casos de la genética. Por ejemplo, un árbol genealógico genético típico podría ser algo así. Entonces, tendríamos una persona que muere de ataque al corazón, una persona que tiene un cáncer de seno, una persona. ¿Dónde estás ubicado tú en este árbol? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te ves? Hay una dinámica familiar, pero entonces también hay algo que al principio se veía más como en términos de salud. Bueno, es más que un dibujo, es un cúmulo de datos que tiene fechas, tiene historias, es una herramienta definitivamente muy, muy poderosa para entender y sanar las circunstancias y problemas de una persona. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a comenzar a preguntar de dónde vienen todos estos pensamientos, de dónde vienen todos estos sentimientos y todas estas situaciones que nosotros no entendemos. Me preguntan personas, por ejemplo, cuando uno constela, normalmente las personas preguntan, yo tengo determinada enfermedad, pero no sé por qué la tengo. De pronto te lo preguntas, de pronto tienes esa pregunta, siempre la has tenido en tu consciente, pero dicen, no, pero no hallo la razón. ¿Listo? Entonces, el árbol genealógico nos va a proporcionar una valiosa información sobre el origen de todas estas dolencias, de todo esto que nosotros sentimos. Nos puede explicar también de dónde venimos, como por ejemplo el inconsciente familiar actúa determinando el inconsciente personal. Porque, por ejemplo, yo puedo parecerme, por ejemplo, mucho a mi abuelo, puedo parecerme mucho a mi papá y puedo seguir ciertas pautas que él siguió en su vida sin siquiera darme cuenta. Hay unas cosas de las cuales habla Bert Hellinger, las vamos a ver más adelante. Lo que dice él, si uno no sabe su historia, es como no saber nada, es como ser una hoja y no saber que formas parte de un árbol.
Eso también lo dice Michael Pentra.